A nombre de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, particularmente del señor obispo de Irapuato, Monseñor Enrique Díaz, responsable de esta dimensión, así como de la Universidad Vasco de Quiroga, especialmente de su señor rector, el maestro Antonio Herrera, les doy la más cordial bienvenida a la tercera transmisión de estos diálogos por la esperanza. El día de hoy nos alegramos con la presencia de dos comunicadores de batalla. Ambos tienen fuerte experiencia en los medios de comunicación, en la academia y en la vida política y social de nuestra región. Ambos inquietos personas de fe y de continua formación en el magisterio de la Iglesia. La licenciada Susana García es licenciada en comunicación, candidata a obtener el grado de maestría en administración. Actualmente es la secretaria académica de la UBAC. Muchas gracias, maestra Susana, por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes, padre. Y al maestro Carlos Monjes, también comunicólogo, y tiene una maestría en políticas públicas, también por la UBAC. Actualmente es director del noticiario radiofónico Postdata, que se transmite todas las mañanas por el 103.3 de FM. Maestro Carlos, bienvenido, muchas gracias. Al contrario, padre, un gusto saludarlos y estamos aquí a las órdenes. Un placer que nos hayan convocado a esta oportunidad de los diálogos por la esperanza. Bienvenidos ambos. Saludamos también a nuestro equipo técnico y les comunicamos que el tema que vamos a abordar el día de hoy es muy importante. Tiene que ver con la espiritualidad y la comunicación. Comentaremos los criterios de esperanza y verdad para comunicar en tiempos de pandemia, expedidos por la Comisión de Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Este es un tema muy importante. Abarca las dos caras de una misma moneda. El ser humano tiene interioridad y al mismo tiempo tiene exterioridad. Requiere de analizar internamente cierta información y requiere también de dar su opinión, de comunicar su visión del mundo. Doy la palabra en este primer bloque a la licenciada Susana García por un tiempo de 4 minutos. La escuchamos, licenciada, adelante. Muchas gracias. Bueno, a través de esta invitación a estos diálogos por la esperanza, quiero enviar saludos a todas las familias y comunidades que están encerradas durante esta pandemia, que están viviendo estos efectos de la pandemia. Creo que es un tema muy importante lograr la comunicación de esperanza y de verdad dentro de nuestras familias, porque somos responsables de una sociedad, no solo de los niños, sino también de los adolescentes. Y aunque estamos en nuestros hogares, felizmente, estamos también en un aislamiento físico, con razón de un bien mayor, el bien de los demás y del propio, y el cual debemos aprovechar en estos momentos para que entre tanta incertidumbre, estrés y angustia, podamos analizar a conciencia cómo estamos viviendo esta crisis, cómo ha sido y cómo debe ser nuestra comunicación como cristianos, ad intra y al extra, en nuestro entorno, en lo familiar y también en el manejo de redes sociales, que en estos momentos pues es una tentación muy grande para todos y una ayuda. Ad intra, porque en este encierro material en el que estamos, donde no podemos utilizar ningún recurso material, sino nada más nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro espíritu, nos ha dado tiempo de estar con nosotros mismos, con nuestros familiares. Nos retiraron involuntariamente a un silencio que nos está llevando a reencontrarnos al sentido de nuestra existencia, hacia una luz o una oscuridad. Pero también nos ha llevado a estar más apegados al WhatsApp, al Facebook, al Twitter, al Instagram o al TikTok, medios que a veces utilizamos como distractores o como medios que informan de manera veraz. Y ante ello, quisiera hablar sobre 3 claves que podemos tener en esta cuestión espiritual de nuestra comunicación. La primera, la necesidad de serenar el espíritu, mi espíritu, buscando tener un diálogo personal con Dios para acoger la revelación divina de esta situación. ¿Qué me quiere decir Dios a mí frente a lo que todos estamos viviendo?
A veces estamos más ocupados en observar las actitudes, acciones y defectos de los otros, viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el cuidado de mi persona y mi familia. El maligno nos induce a temer al futuro y amargarnos del pasado, pero en palabras del Papa Francisco nos dice que la voz del enemigo desvía del presente y quiere que nos concentremos en los temores del futuro o en las tristezas del pasado. Pero ahora nosotros podemos, al contrario, escuchar la voz de Dios y ahora podemos hacer el bien. Ahora podemos ejercer la creatividad del amor, ahora podemos renunciar a los arrepentimientos y remordimientos que tenemos dentro de nuestro corazón. Buscar serenar nuestro espíritu en estos momentos. Una segunda clave de comunicación espiritual interna es cómo me comunico con mi interior. Si reconozco mi fragilidad y vulnerabilidad humana. Creo que es un momento de reflexionar que no somos todopoderosos y que ni la tecnología, ni la ciencia, ni todo lo que está a los pies del hombre ha logrado superar al ser divino, a Dios nuestro creador. Y esto nos lleva a pensar en qué me está gobernando entonces en este momento. Ya no es el dinero, ya no son los grupos, ya no son los viajes, ya no son las reuniones con amigos, ya no es todo lo que podría aportar en las reuniones sociales o de trabajo o políticas. ¿Conozco realmente lo que tengo en mi corazón? ¿Le estoy dando un sentido de esperanza a lo que estoy viendo a través del servicio que doy en estos momentos, la docilidad y comprensión hacia los demás? ¿O solo estoy viendo la sombra de mi vida que se apaga por la pandemia? Nuestra vocación cristiana es el amor y el sentido de nuestra vida es estar atentos a lo que Dios quiere de nosotros como hermanos y a la creación, que como estamos viendo, pues la naturaleza se renovó mientras el ser humano se tuvo que volver a encerrar para dejar a la naturaleza seguir adelante. La verdad desde la visión cristiana es lo que favorece la comunión y promueve el bien, y pareciera que esta pandemia nos ha venido a enseñar que nos faltaba tener mejor comunicación con nuestro medio. Pero debemos estar atentos también a las voces que seguimos. ¿A quién le doy voz? ¿A lo que me enaltece, ilumina y hace mejor, me aleja del miedo y del egoísmo? Es decir, ¿a Dios? ¿O a la voz tentadora que me induce al mal y que me genera una constante zozobra en mi vida cotidiana, me quita la paz y la esperanza en la humanidad y en un mejor mundo? Estamos oyendo decir, escuchamos que a lo mejor no nos va a matar la pandemia, sino el estrés y la zozobra que estamos viviendo por no saber económicamente qué va a pasar con esta situación. Y en tercer lugar, pues animarnos a formar nuestro propio interior. Eso es posible con la ayuda de nuestro Maestro, que es verdadero Dios y verdadero hombre, es decir, nuestro Creador. Dejémonos moldear por Jesús, tomarlo como centro, como criterio central en nuestra vida para que sea así capaz de amar, seamos capaces de amar como Él nos amó. Comunicar como Él nos comunicó, ya que Jesús es el comunicador por excelencia. Todos somos comunicadores, como lo decimos, y a quién se lo decimos es nuestra responsabilidad. Tenemos una responsabilidad social y ética con los demás, con los que menos saben, menos tienen y menos pueden. Es por ello que debemos analizar si nuestros diálogos llevan realmente a la reflexión consciente y madura del momento que estamos viviendo, porque debemos recordar que si para Dios no hay historia humana insignificante, nosotros no podemos minimizar el tipo de información que recibimos. Debemos ser conscientes de qué medios consultamos y por qué los consultamos. No todos tienen el mismo valor de veracidad que requerimos en estos momentos y no todos nos ayudan a tener una paz interior. El Santo Padre nos pide que nos preguntemos de dónde vienen esas voces que llegan a nuestro corazón y que pidamos la gracia de reconocer la voz del buen pastor, que nos hace salir de los recintos del egoísmo y nos conduce a los campos de la verdadera libertad. Pedir y estar buscando la serenidad de nuestro espíritu, el saber que venimos de un creador y que teniéndolo a Él, nada nos faltará. Muchas gracias, licenciada Susana. Muy interesante entender la profundidad de la comunicación. La comunicación surge de nuestro interior, surge de nuestros referentes fundamentales, surge precisamente de nuestras opciones y de nuestra manera de llevar
nuestros afectos, nuestros sentimientos, nuestro pensamiento, nuestra imaginación. Le agradecemos mucho, licenciada Susana. Profesor Carlos, maestro Carlos, es muy importante entender qué está sucediendo en los medios de comunicación, cómo se está viviendo esta pandemia, pero sobre todo, de nueva cuenta, situar una reflexión ética, una reflexión deontológica sobre la participación de estos medios de comunicación, que sin duda han sido muy importantes, pero también han generado ciertos signos que nos generan cierta alarma. ¿Lo escuchamos? Gracias nuevamente por esta oportunidad para dialogar e intercambiar puntos de vista sobre temas tan importantes ante la circunstancia que se vive hoy en el mundo y de la cual México, Michoacán no son la excepción. Me gustaría plantear una situación bien importante ahora que mencionas, padre, el tema del marco deontológico, la importancia que tiene la profesión o quienes desarrollamos la profesión del periodismo de actuar con veracidad, con responsabilidad, con honestidad, procurando tener información datada, porque no podemos perder de vista que con una información debida, en estas circunstancias se pueden salvar vidas. Si comunicamos de una manera honesta, transparente, veraz o con elementos de veracidad, podríamos incluso salvar una vida, porque de la información que generamos se toman decisiones. Si jugamos con la información, si la exageramos, si mentimos, ocasionamos males que a veces ni siquiera dimensionamos. Pero a mí me gustaría también dejar en claro que la responsabilidad es mutua. La responsabilidad es de quien hace periodismo, la responsabilidad también es de quien se informa. Hoy, lamentablemente, en redes sociales, si bien es cierto que nos han permitido accesar a cualquier cantidad de información, lo cierto es que también circula demasiada que no está debidamente fundamentada. Hoy tenemos información de redes sociales como Twitter, como Facebook, que han detectado que más del 40% de lo que se postea en esas redes sociales no tienen fundamento. Podrían ser información falsa o errónea. Y aquí vale la pena insistir en este tipo de información. La falsa, tengámoslo claro, es información que se genera a propósito, que hay una mano que mece la cuna, que hay un poder que quiere manipular a quienes nos están escuchando y entonces manipulan la información y hacen información falsa o lo que conocemos como las fake news. Por otro lado, y ahí caemos muchos de los que se sienten hoy por hoy periodistas y que quieren comunicar a través de redes sociales y generan información errónea. Es decir, hacen juicios, medio comentan cosas sin constatarlas, sin verificar de qué se trata, sin siquiera cuestionar cuál es la fuente de referencia. Y entonces, en ese nicho ha caído cualquier cantidad de personas en el mundo, en nuestro país y en nuestro estado. Cuidado con esto. La responsabilidad es de todos, de las autoridades, sí, de los medios, de los periodistas, por supuesto, pero también de quienes consumimos información. Me gustaría dejarles una invitación a todos ustedes que nos están hoy sintonizando a que verifiquen la información que van a consumir. ¿Quién dice qué? Para empezar, ¿quién se está atribuyendo una información? Si no tenemos a alguien responsable, por favor ni lo lea. No pierdan su tiempo, porque luego viene lo peor. No solamente lo leen, lo creen. Ustedes se convierten también en difusores. Cuidado con eso, porque hoy me parece que enfrentamos un problema enorme en el mundo. Creo que lamentablemente, cuando deberíamos estar mejor comunicados, increíblemente traemos una incomunicación terrible. Ojo, no nos prestemos a la información falsa, a la que generan estos entes de poder que persiguen un interés político, económico o de otra índole. Y cuidado, no pensemos que todos los que generan una comunicación a través de redes sociales tienen los fundamentos y las capacidades para hacerlo. Perdón, pero no todos somos hábiles para hacerlo todo. Hay que prepararnos, hay que capacitarnos
y hay que tratar de hacerlo de manera correcta. La información es poder, la información es una oportunidad de tomar decisiones, y creo que desde esa lógica hoy tenemos que respetar esos marcos deontológicos, nuestras escalas de valores, absolutamente todos. Las fuentes de información, los medios de comunicación, los periodistas en estricto sentido, pero también los consumidores de información. No se vale solamente culpar a unos y defender a otros. No, hoy somos corresponsables y todos estamos en riesgo. La pandemia nos obliga a ser lo más éticos posibles. La pandemia nos obliga a actuar con elementos de veracidad, con responsabilidad, y nos debe dejar claro que inclusive lo peor está por venir. Si no actuamos a tiempo, podríamos arrepentirnos. Muchas gracias, maestro Carlos. Me parece muy importante y muy complementaria la visión de los dos. Y me quedo con esta última frase, la corresponsabilidad. No solamente el que genera información, sino también el que la recibe. Pero tenemos que entender que la comunicación no solamente se da entre los medios, sino que se da también de manera interpersonal. Se da también en nuestras relaciones humanas, en nuestras relaciones laborales, en nuestras relaciones económicas, en nuestras relaciones sociales y políticas. Y tenemos que tener hoy mucho cuidado con aquello que comunicamos. Tenemos que ver hacia adelante, tenemos que ver la realidad con toda objetividad, pero tenemos que entender también que detrás de esta realidad no está el mal, sino está el bien. Y por supuesto, tenemos que entrar en una dinámica de confianza y de mirar nuestra responsabilidad en respuesta a esta realidad. Licenciada Susana, de nueva cuenta, le pido que en 4 minutos podamos escuchar también su opinión sobre estas cuestiones que decía usted, la responsabilidad también adextra, la responsabilidad hacia la cuestión social. En los primeros minutos entendimos muy claramente que iba a abocarse a la cuestión interna. La comunicación surge de nuestro interior y ahora también tenemos que tomar medidas sobre la responsabilidad social. La escuchamos. Así es, padre, y retomando lo que comenta el maestro Carlos, pues tenemos que buscar esas claves de discernimiento para poder tener criterios y juicios y directrices de acción, ¿no? Porque como dice Carlos, no nada más son responsables quien informa, sino quienes recibimos esa información. Y estas serían 3 claves muy sencillas, yo creo que nos servirían para todos dentro de nuestra familia y nuestra comunidad. La primera es contemplar siempre el todo de la realidad y no solo la de las partes. ¿Qué quiero decir con esto? Pues somos un tejido social. Lo que hace uno, bien o mal, nos pega a todos. Somos un engranaje humano, lo estamos viendo, y todos somos responsables de no desinformar. Tenemos un compromiso social con la distribución de la información, ya que informar es formar. Eso es algo muy importante. No podemos ser presas de la ahora llamada la infodemia, que es la cantidad excesiva de información sobre un problema para encontrar una solución, porque ahorita ya todos somos especialistas en el COVID-19 y todos damos consejos, y si que con ajo, y si con no sé qué. Entonces, de verdad que estamos generando un mayor conflicto en nuestros hogares y en la transmisión de esa desinformación. Ser más responsables y contemplar el todo. Quizá habrá gente que sí discierna más, hay gente que se traga todas las cosas, y como decía el maestro Carlos, debemos de ser más conscientes de lo que estamos recibiendo, revisar la fuente y verificar, ¿no? Y no estar replicando lo que nos envían. La segunda clave sería la de dar prioridad a la unidad y no al conflicto, que yo creo que ahorita es uno de los problemas más grandes que tenemos. Yo creo que hasta dentro de la familia pues se generan problemas, ¿no? De cómo vemos el conflicto, si salimos o no salimos, si es contagioso o si no es contagioso. En las escuelas estamos viendo que ahorita yo creo que las principales víctimas son los pobres docentes, ¿no? Porque han tenido que sobrellevar esta situación, aprender rápido en las plataformas, y pareciera que los padres de familia no lo entienden, como si fuera una situación de las escuelas esta cuestión, y no hemos buscado la unidad y la solidaridad para sumarnos en este conflicto. Entonces aquí básicamente pues tenemos que tener confianza en lo que se nos dice. Digo, yo sé que es difícil, ¿no? La situación que estamos viviendo, pero por eso, ¿no? Buscar las fuentes adecuadas y también tener un acto de fe
hacia lo que estamos viviendo con las fuentes indicadas, con los médicos en las áreas de la salud, las áreas que verdaderamente nos puedan traer información veraz. No podemos estar desconfiando, ni pelearnos, ni cerrarnos a la comunicación, porque tampoco somos entes aislados, pero sí podemos y debemos buscar siempre el diálogo y el encuentro en la buena voluntad de los otros. Hay que buscar en lo que tomemos de los medios nos ayude a unir en bien de los demás y a no dividir. Debemos sumar nuestra experiencia, conocimiento, tiempo y escucha hacia los otros, con nuestras familias, con los vecinos y en los medios, específicamente en las redes sociales. Podemos comunicar diariamente, no como dice el maestro Carlos, si no tenemos la información veraz, pero sí podemos comunicar pensamientos, consejos y buen humor que ayude a otros a sobrellevar este encierro, sobre todo a nuestras gentes de edad mayor o a muchas personas que están viviendo el encierro en soledad, ¿no? Porque no tienen quien los cuide. Esta sería la segunda clave, ¿no? La prioridad a la unidad y no al conflicto, y hacer nuestro apostolado, nuestro servicio social, pues comunicándonos en redes con las personas que sabemos que están solas o que no tienen quien les escriba o quien les informe. Y la tercera clave social sería precisamente el discernimiento de las realidades comunitarias sociales que solo pueden llevarse a través del diálogo y del encuentro. La información rigurosa y la mentira conviven como en un lago donde llega agua de distintos lugares. Por eso estamos llamados a inteligir la realidad, a mirar dentro contemplativamente eso que nos está interpelando. El trabajo de un comunicador, bien lo decía Carlos, debe ser construir siempre, sumar, avanzar y progresar. Y así es como la comunicación social tiene un inmenso poder para promover la felicidad del hombre y su realización. Nuestra Santa Madre Iglesia, en su sabiduría infinita, desde 1967, promueve la Jornada Mundial de la Comunicación Social para solidarizarse con el trabajo y esfuerzo diario de informar de una manera veraz y esperanzadora. La Iglesia ve en los medios una herramienta para el encuentro de Dios con el hombre y un medio para dar a conocer las realidades sociales en las que viven las personas. Les recomiendo ampliamente la lectura de todos estos mensajes de las Jornadas Mundiales de la Comunicación Social, ya que son sapiencia pura para los tiempos que estamos viviendo. Muy bien, muchas gracias, licenciada Susana García. Quisiera comentar, hemos recibido muchos mensajes en nuestras redes. Lupita Quintero nos saluda y aplaude la visión de este tema de la comunicación sobre la espiritualidad. Yud Mena nos dice también, nos envía saludos y nos manifiesta que es un tema interesante también la manera de abordarlo. Felipe García dice, excelente tema, saludos a los panelistas. Erika Vilés también nos manda saludos y felicita también a el periodista Carlos Monge. Igual Mauricio Rodríguez. Maestro Carlos Monge, este documento o la Comisión de Pastoral para la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano, me parece, en primer lugar, tiene un desarrollo breve pero sustancioso, revisando los problemas fuertes del relativismo, de la posverdad, un tema que ahorita que hablaba la licenciada Susana sobre esta cuestión, ¿verdad? Las teorías de la conspiración que curiosamente tienen como fundamento pensar que hay alguien mucho más poderoso, pero sobre todo malo, que siempre va a triunfar el mal, ¿verdad? Que alguien nos quiere dominar, etc. Le dejo la palabra, maestro Carlos, y ojalá nos pueda comentar sobre estos criterios para la comunicación en la paz y en la esperanza. De acuerdo, padre. Primero decir que estas tesis de conspiración, estas teorías, creo que nos han acompañado toda la vida, ¿no? En todo momento y circunstancia de la humanidad nos han acompañado. Incluso no descartaría que sucedan, tampoco lo quiero descartar. Platicaba el otro día con alguna persona que me abordó en la vía pública y me cuestionaba con qué estaba yo de acuerdo, si este era un asunto natural que se había desarrollado y nos estaba afectando a la humanidad, o si era parte de una guerra. Yo le decía que incluso no descarte que se hayan sentado algunos poderosos, ahí bromeando con esta persona un rato, y hayan querido pues hacer una especie de selección de los que quedamos en el planeta para quedarse solamente los que no estén enfermos o los que no estén tan viejitos como ya está uno, por ejemplo,
Y jugaba con este tema porque le decía yo, mira, conspiración o no, guerra o no, es una realidad. El virus está, existe, el COVID-19 ha matado a cualquier cantidad de personas por el mundo y estamos, en mi caso, por ejemplo, ya con conocidos que lamentablemente han perdido a un ser querido a causa de la pandemia. En Michoacán hay una compañera que lo hizo público, Sayín Villavicencio, periodista del portal Revolución 3.0, quien externó la manera en cómo vivió la muerte de su madre a causa del COVID-19. Sea lo que sea, porque estas teorías de la conspiración nos han acompañado toda la vida, a mí me gustaría solamente destacar que el virus está, es una realidad, manipulado o no, natural o no, parte de una guerra, de una conspiración, es una realidad. Creo que en su momento tendremos que dar la batalla para defendernos en razón de la circunstancia que finalmente pueda ser constatada con elementos de veracidad. Y aquí llego a estas recomendaciones, a estos criterios que destacaré algunos que maneja este documento que ya refieres, padre, y que me parecen importantes, repito, para el periodista, para los medios de comunicación, para los que son dueños de medios de comunicación, pero también para los gobernantes, las autoridades y, claro, para quienes consumimos información. Tenemos que tener una convicción con la verdad. No al sensacionalismo, no al querer llamar la atención, no al querer solamente conseguir más likes o vender alguna cuestión. No, hay que estar comprometidos con la verdad. Hoy también tenemos que guardar un respeto por los que se enferman. Hay que cuidar también su privacidad, hay que darles su espacio y eso también con dedicatoria especial a quienes nos dedicamos al periodismo. Hay que tener un compromiso con la sociedad, con eso tan complicado que denominamos el bien común, pero que casi todos podemos de alguna manera entenderlo y aplicarlo. Tenemos que tratar de transmitir hechos verídicos, que tengan elementos de veracidad, que tengan una fuente, que tengamos a veces un documento, una declaración del especialista, documentar que ese que creemos especialista efectivamente lo es, que tiene estudios, que tiene una trayectoria, que ha generado investigación. No cualquiera. Hoy encontramos a un montón de personas que se dicen conocedores del COVID y han presentado cualquier cantidad de tesis. Me parece que son de los elementos más importantes y creo que nos deja una recomendación bien interesante a los periodistas, que tratemos de comunicar también con esperanza, dejándole sentir a la población que si bien es cierto que es una situación complicada, vamos a salir adelante. Y Dios quiera que así sea y cada quien tenemos que hacer nuestro esfuerzo. El COVID-19 es una realidad, déjenme compartirles que en el estricto sentido del gremio periodístico hay 55 compañeros alrededor del mundo que ya perdieron, dando cobertura a este tema, a la pandemia. 55 personas dedicadas al periodismo perdieron la vida y de ellos 2 son mexicanos, uno en la Ciudad de México y una más en Quintana Roo. Marta Caballero y Alejandro Cedillo, en paz descansen, han perdido la vida dando cobertura a la pandemia. Así es que esto es una realidad. Y quisiera cerrar esta parte con una advertencia que nos deja la Organización Mundial de la Salud y que me parece es totalmente cierta y verídica. Nos hace un llamado a evitar otra peligrosa epidemia, la de la información falsa. Ya se le ha catalogado como infodemia o desinfodemia, según el caso, pero nos invita la Organización Mundial de la Salud a los periodistas, pero yo creo que también tenemos que, digamos, pasarle esta estafeta o compartir esta estafeta con quienes consumimos información. Por favor, evitemos generar otra peligrosa epidemia que es la de la información falsa. Muchas gracias, maestro Carlos Monge. Les sugerimos en la página de la Conferencia del Episcopado Mexicano están estos criterios para comunicar en tiempos de pandemia. Seguimos recibiendo muchos mensajes, nos mandan saludos. Sim Rodríguez, Augusto Salvador Fernández nos agradece por este gran tema y al mismo tiempo nos hace una reflexión muy interesante. El asunto no es solamente difundir, comunicarnos, sino todo empieza desde el escuchar. ¿Cómo escuchar mejor? ¿Cómo discernir la información?
¿Cómo entrar en esta capacidad de un juicio verdadero, la adecuación de lo que pienso con lo que es, que eso es la verdad? También tenemos más saludos y comentarios de Nancy Ruiz, que nos felicita porque está de acuerdo con nosotros. La cuestión es generar esperanza, la cuestión es construir la sociedad, la cuestión es ver para adelante y no quedarnos solamente en la cuestión negativa. Quisiera invitarlos a ambos a formular conclusiones muy breves. Nos hemos pasado un poco ya en el tiempo. Les ruego que en un minuto nos ayuden a concluir. En esta ocasión empezamos con usted, maestro Carlos. Gracias, padre. Y bueno, pues a todos agradecerles la oportunidad. Me parece que es un tema que no tenemos que dejar, hay que intentar seguir conociendo más al respecto para tomar decisiones correctas. Yo me quisiera despedir con una reflexión comentándoles que los periodistas no son malos. Los periodistas no pretenden, en todos los casos, no se puede generalizar, que estén actuando con una intencionalidad desafortunada. Hoy el gremio periodístico pasa una crisis y me parece que esto tiene que ver también con lo que se ha generado a través de redes sociales y con esta situación de que muchos han optado por darle voz, por escuchar e inclusive por creerle a quienes luego comunican sin todos los elementos a la mano. Yo hoy les diría, confíen en los periodistas, elijan a los periodistas precisos, a los que saben que están comprometidos, a los que saben que están haciendo un trabajo de campo, a los que saben que son honorables, que son respetuosos, que tienen un marco deontológico. Los hay que encontrarlos, me parece, pero sí quiero dejarles claro hoy que hay periodistas que son muy buenos, hay periodistas que sí tienen su objetivo en aportarle algo a la humanidad, a la sociedad, y creo que en la medida que logremos rescatar ese periodismo honesto, veraz, en esa medida también seremos una mejor sociedad. No descartemos a priori y vamos a darle una oportunidad al periodismo hoy que se encuentra, me parece a mí, en una situación crítica en el mundo. Hay organismos internacionales que nos están advirtiendo que la supervivencia de los medios de comunicación y en estricto sentido de la profesión del periodismo está en una situación crítica, está en grave riesgo. Así es que les dejo esta invitación, ojalá que nos demos una nueva oportunidad o nos den una nueva oportunidad a quienes nos dedicamos a esta hermosa profesión que es la del periodista. Una profesión profundamente humana, una profesión que está en la raíz del ser humano. El ser humano es espíritu y a través del cuerpo hace visible lo invisible, comunica, se relaciona, proyecta el futuro, intelige la realidad. Muchas gracias, maestro Carlos Monge, por su aportación muy valiosa. Yo quisiera decir que siguen teniendo pues muchas felicitaciones. Patricia Zárate saluda al maestro Carlos Monge y dice que sí, en estos momentos es esencial estos medios de comunicación. Lupita Quintero acentúa, dice, muy cierto, lo importante de la escucha y el discernimiento. Eva Sánchez felicita el programa, señala la gran responsabilidad que tenemos los cristianos frente al acceso de la tecnología y el manejo de los medios de comunicación. Señala, por supuesto, lo terrible que ha sido esta cuestión de los bots, que pues sí, es una terrible porque viene a manipular, a mal utilizar los medios de comunicación, y también felicita este ejercicio. Jude Mena sugiere leer a Zygmunt Bauman y su libro Retotopía, muy importante, por supuesto. Carmen Corral, es mi hermana, también manda saludos. Cuestión que se agradece. Licenciada Susana García, la escuchamos con su conclusión. Bueno, muy rápido y creo que todos nos ayude a vivir con más tranquilidad, con esperanza y con verdad estos momentos. Pues adintra o en lo profundo tenemos tres cosas muy importantes.
que la historia que podamos construir en estos momentos comunique esperanza a los demás, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros cercanos, a nuestros colaboradores, a nuestros alumnos y a nuestros compañeros. 2, el discernimiento, que se ha hablado aquí mucho, entre lo que me sirve, me funciona y me permite crecer y hacer crecer a mis semejantes. Si no, no comunicar, ¿no? Ahorita no nos sirve el más estrés ni la zozobra. Y el tercero, adintra, pues salir de nuestro yo para buscar a los otros, ¿sí? En el momento que salgamos a buscar a los otros, se nos va a quitar el estrés y nos vamos a ocupar de otras cosas y vamos a hacer nuestra mente, nuestro espíritu, nos va a ayudar a salir y a lograr que podamos superar estos momentos. Y en la práctica, ad extra, pues lo primero, que ya lo comentaban, no creerse todo lo que se comparte. 2, ser más escrupulosos con nuestro tiempo, con nuestro espacio, saber qué queremos, qué estamos buscando y en qué fuentes estamos buscando la información. Y si lo que estamos buscando no está cambiando nuestra vida para bien, pues no nos sirve, y desecharlo. Y quiero cerrar yo esta participación con un mensaje del Papa Benedicto XVI, que lo escribió en el 2007, en la encíclica Spe Salvi, que dice: el mensaje cristiano no era solo informativo, sino performativo. Eso significa que el Evangelio no es solamente una comunicación de cosas, sino una comunicación de cambio de vida. Entonces busquemos que cambie nuestra vida, como dice el maestro Carlos, como dice usted, padre, para mejorar y ser mejores personas y crear una nueva civilización y una nueva humanidad. Gracias. Muchas gracias, licenciada Susana García, sobre todo por ser tan práctica y ser tan reflexiva y puntual. Nos han dado una serie de criterios. El maestro Carlos Monge nos dijo: busca la información precisa. La licenciada Susana García nos dice: también genera información, actitudes, mensajes propicios, llenos de esperanza. Estamos en un tiempo no sencillo, necesitamos aferrarnos a nuestros mejores valores, nuestros más profundos valores, y tenemos que sacar a relucir nuestras creencias. Hoy se nos plantea no solamente un problema económico, social o político, se nos plantean las grandes preguntas frente a la vida. Seguimos finalmente leyendo algunos otros comentarios. Mauricio Rodríguez felicita al maestro Carlos, sobre todo también por su testimonio cristiano. Y Jun Mena nos insiste, ¿verdad? Hay un gran hermano guiando. Este domingo lo dijimos de manera muy clara y Jesús nos lo dijo: tenemos un gran pastor. Así que no tengamos miedo, construyamos la corresponsabilidad y, por supuesto, estemos seguros de que somos producto del sumo bien y que Él nos tiene en su resguardo, pero sobre todo nos llama a responder y a participar de este proyecto de amor, de este proyecto que está en sus manos. Muchas gracias, maestro Carlos Monge, muchas gracias, maestra Susana García, muchas gracias a nuestro productor técnico, el licenciado José Martínez, y a todo el gran equipo de la Universidad Vasco de Quiroga. Nos vemos en la próxima transmisión y buenas tardes a todos. Que descansen, feliz reposo y feliz vida interior. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Luego. Un gusto.